Una boda anulada, y un sí quiero en peligro. El aire de la tarde en Valle Salvaje olía a tierra húmeda, y a promesas rotas. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Una belleza que parecía burlarse del caos que se estaba desatando en el corazón del valle. Para Victoria, duquesa de Villamonte, el mundo ya no brillaba con colores cálidos. Su mundo se había hecho polvo, reducido a cenizas por un simple murmullo. Ella estaba de espaldas, colocando con cuidado un jarrón de flores silvestres sobre la mesa de caoba, cuando una voz que creía muerta para siempre, la atravesó como un relámpago helado. «Mi querida Victoria, sigue siendo tan hermosa como el día que te dejé». No fue un grito. No fue un llamado. Fue un susurro, íntimo, venenoso, lleno de una familiaridad que apestaba a pasado. El jarrón cayó de sus manos. El cristal se rompió en 1000 pedazos contra el suelo de mármol. El agua se deslizó como lágrimas, y los pétalos quedaron esparcidos, como confeti en un funeral. Pero Victoria no escuchó nada. El único sonido que latía en su universo era el tambor de su propia sangre, y esa voz maldita que había jurado no volver a oír jamás. Lentamente, con el cuerpo rígido, se giró. Y allí estaba él. Dámaso. No era una sombra del pasado. No era un recuerdo. Era real. Tangible. Más vivo, y más peligroso, que nunca. Había envejecido, sí, pero su mirada seguía siendo la misma. Oscura. Cruel. Brillando con esa chispa de complacencia perversa que Victoria conocía demasiado bien. Vestía con sencillez, pero se erguía con la arrogancia de siempre. Cada movimiento suyo rezumaba poder y amenaza. «¿Sorprendida, amor mío?», dijo, avanzando un paso hacia ella. Victoria retrocedió instintivamente, hasta chocar con la pared fría. El contacto del mármol en su espalda la devolvió a la realidad. Una realidad imposible, inaceptable. «No, no puede ser», balbuceó, con la voz quebrada, apenas un hilo de aire escapando de su garganta. «Tú estás muerto, yo te vi morir». Dámaso soltó una risa seca. Un sonido hueco. Sin alegría. «Los rumores sobre mi muerte», dijo con calma venenosa, «fueron, como ves, muy exagerados. Digamos que necesité un largo descanso. Un tiempo para recuperarme. Pero nunca te olvidé, Victoria. ¿Cómo podría olvidar a mi esposa?». La palabra cayó como una bomba. «Esposa». Resonó en las paredes, en su mente, en el pecho que apenas podía respirar. Todo su mundo se tambaleó. Su matrimonio con José Luis, su título de duquesa, la paz que había construido con tanto esfuerzo. Todo era una mentira. Si Dámaso estaba vivo, ella seguía siendo su mujer. Su vida entera era una farsa ante Dios y ante la ley. «No te acerques», siseó ella, recobrando una hebra de valor en medio del terror. Levantó la mano, temblorosa, como si pudiera alzar un muro invisible entre los dos. «Tranquila, Victoria», dijo él, deteniéndose apenas un paso, «no he venido a hacerte daño, no por ahora. Solo he venido a reclamar lo que es mío. Y tú, querida, siempre has sido mía». El silencio que siguió fue asfixiante. La amenaza flotaba en el aire, densa, palpable, como un veneno suspendido. Victoria lo miró fijamente. Y en su rostro ya no vio solo al hombre que la atormentó. Vio al arquitecto de su ruina. El verdugo de su felicidad. El mundo exterior, con su sol poniente y sus colores amables, había desaparecido. Solo quedaba esa habitación. Una jaula. Y dentro, el monstruo del pasado, hecho carne otra vez. Mientras tanto, en la residencia de los de Guzmán, Mercedes observaba por la ventana, con el rostro tenso y el alma inquieta. Fue ella quien había dado cobijo a Dámaso. Ella lo escondía, bajo el falso nombre de un primo lejano llegado de las Américas, enfermo y convaleciente. Cada crujido de la madera la hacía sobresaltarse. Temía que alguien descubriera el secreto terrible que ocultaba bajo su techo. Era un juego peligroso, un riesgo que podía destruirlos a todos. Pero la idea de ver a Victoria humillada, despojada de su título, de su amor, de su orgullo, era demasiado tentadora. Mercedes se repetía a sí misma que lo hacía por justicia, por el honor de su familia. Pero en el fondo, una voz más oscura, una voz que le quemaba el alma, le susurraba la verdad, lo hacía por venganza, pura y cruel venganza. Horas más tarde, la puerta trasera se abrió con un leve chirrido. Dámaso entró sigiloso, como una sombra.
Su rostro estaba iluminado por una euforia siniestra. «Ha sido perfecto», murmuró, frotándose las manos lentamente, «absolutamente perfecto». Mercedes lo miró con un temblor apenas perceptible. Sabía que lo que acababan de poner en marcha no tenía marcha atrás. El destino de Victoria. Y de todos los que la rodeaban. Acababa de sellarse bajo la noche de Valle Salvaje. «Deberías haber visto su cara, Mercedes», dijo Dámaso, con una sonrisa torcida, casi infantil, pura estupefacción. El terror, en estado puro. Por un momento creí que se desmayaría allí mismo. Mercedes lo observó con el ceño fruncido, intentando leer en sus ojos hasta dónde llegaba su locura. «¿Te ha visto alguien más?», preguntó, la voz apretada, teñida de urgencia. Dámaso negó con calma, disfrutando de su propia teatralidad. «Nadie. Estaba sola, completamente sola. Fue como si el destino me hubiera preparado el escenario perfecto. Ahora la semilla del pánico ya está plantada. Solo tenemos que esperar a que germine». Mercedes le sirvió un vaso de coñac, intentando ocultar el temblor en sus manos. «¿Y cuál es el siguiente paso?», inquirió, casi en un susurro. Dámaso tomó el vaso, bebió la mitad de un trago de un solo movimiento. El licor encendió el fuego oscuro de sus ojos. «Paciencia, mi querida anfitriona», murmuró, con un tono que heló la habitación. «Paciencia. Voy a dejar que se cueza en su propio miedo, que imagine todos los escenarios posibles. Cada uno peor que el anterior. Que se despierte pensando cuándo caerá el hacha. Y que se duerma sin saber si el próximo amanecer será su final». Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa lenta, venenosa. «Y cuando esté al borde de la locura, entonces, y solo entonces, me presentaré ante su flamante esposo, el duque. Le diré la verdad. Le diré que ha estado viviendo en pecado, con mi mujer». Un silencio pesado llenó la habitación. Incluso Mercedes sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que estaba aliada con un demonio. Y aunque compartían un objetivo, algo en la oscuridad de Dámaso le provocaba miedo. Un miedo profundo, instintivo. Lejos del lujo de los palacios y las intrigas de la nobleza. En una pequeña casa de madera, otro tipo de tormenta se preparaba para estallar. Luisa llevaba días perdida en una melancolía silenciosa. La distancia de sus hermanos, los recuerdos de su pasado, el peso de los secretos. Todo la estaba asfixiando poco a poco. La vida junto a Alejo era tranquila, sí, pero se sentía como una jaula dorada. Él la miraba con ternura, y eso solo aumentaba su culpa. Esa tarde, al fin, reunió el valor para enfrentarlo. Cruzó el umbral del pequeño taller donde él trabajaba. El olor a serrín y barniz llenaba el aire, cálido, familiar. Alejo levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se iluminaron al verla. Y le regaló una sonrisa que, por primera vez, a Luisa le dolió en el alma. «Luisa, mi vida», dijo él suavemente, «¿ocurre algo? Tienes el semblante preocupado». Luisa se retorcía las manos, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Su voz tembló apenas un susurro. «Alejo, tenemos que hablar». Él dejó la herramienta sobre el banco de trabajo. El sonido metálico resonó seco, antes de que su mirada se posara completamente en ella. «¿Sobre qué?», preguntó con calma. «Sabes que puedes contarme lo que sea». Luisa respiró hondo, pero las palabras parecían pesar toneladas. «Es sobre mí. Sobre nosotros». Hizo una pausa. El aire del taller se volvió espeso. «Te estoy muy agradecida por todo lo que has hecho», continuó, la voz apenas sostenida. «Me salvaste, me diste un hogar, me has tratado con una bondad que no merezco, pero, insistió él, suavemente, aunque una sombra de inquietud ya se dibujaba en su rostro. Ella cerró los ojos. Y lo dijo. «No puedo seguir así. Echo de menos a mis hermanos, Alejo. Los necesito. Son mi familia, mi sangre. Siento que cada día que paso aquí, lejos de ellos, una parte de mí se muere. Tengo que volver». El silencio cayó sobre el taller, como una piedra lanzada a un estanque. Lento, pesado, irreversible. La expresión de Alejo cambió. La ternura se quebró. Y en su lugar apareció la herida. «¿Volver?», dijo, con incredulidad. «¿A qué, Luisa? ¿A la miseria? ¿A la incertidumbre? ¿A tener que luchar por cada mendrugo de pan?». Su voz se endureció. «¿Es que no entiendes que todo lo que he hecho ha sido para darte una vida mejor?
¿Para que no tuvieras que volver a sufrir lo que viviste? Claro que lo entiendo, replicó ella, encontrando su voz entre lágrimas. Pero esa vida no es nada sin ellos. ¿No lo ves? Me siento como un pájaro al que le han cortado las alas. Aquí estoy a salvo, sí, pero no estoy viva. Mi lugar está con ellos, para bien o para mal. Alejo dio un paso adelante. Sus ojos, antes llenos de calma, ahora ardían de desesperación. Tu lugar está conmigo, murmuró, casi suplicando. Creía que éramos felices, creía que estábamos construyendo algo juntos. Ella negó con un leve sollozo. No podemos construir nada sobre secretos y medias verdades, Alejo. Hay tanto que no sabes de mí, tanto que me avergüenza. El silencio volvió, más cruel que antes. Solo se oía el leve crujido de la madera, y el temblor de dos corazones que no sabían cómo volver a encontrarse. Luisa se sentía culpable, desgarrada. Pero la necesidad de regresar con los suyos era más fuerte que el miedo, más fuerte que el amor. ¿Y Alejo? Alejo solo podía mirar cómo el futuro que había soñado se desvanecía ante sus ojos. Como si la vida, una vez más, le arrebatara lo único que realmente había querido. Al otro lado del valle, el aire también olía a despedida. Martín caminaba con paso firme, pero con el corazón hecho un nudo. Había tomado su decisión, marcharse. Valle Salvaje se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que no podía tener. De su amor imposible por Pepa. Antes de irse, buscó a Francisco. Lo encontró junto al río, lanzando piedras planas que saltaban sobre el agua, una y otra vez. Cada salto era una pregunta sin respuesta. Francisco, dijo Martín, con la voz más grave que nunca. Francisco se giró lentamente. Su mirada lo decía todo, intuía que aquel encuentro no sería uno más. El agua seguía corriendo, tranquila, indiferente. Pero algo en el viento anunciaba que lo que estaba por venir cambiaría para siempre el destino de Valle Salvaje.